Buenos días y buenas tardes a todos. Doy comienzo entonces al acto de defensa de tesis de la maestría en gestión de diseño de la Universidad de Palermo. Primero me presento, mi nombre es Natalia Martínez Ferrari, yo soy licenciada en diseño textil e indumentaria de la UADE y hace 10 años que estoy trabajando en el rubro de indumentaria en Argentina. Actualmente me desempeño como coordinadora del equipo de diseño de la marca Baby Cottons. Mi directora de tesis es la magíster María Fernanda Trosch. Bueno, el título de mi tesis es La adecuación de las empresas de indumentaria argentina a los cambios de código de imagen de las usuarias a partir de la implementación del teletrabajo. Los casos que tomo para poder analizarlo son las marcas Jack Moore, Caro Cuore y Francisco Ayala en el contexto de crisis sociosanitaria por el COVID-19 y el periodo que tomo de análisis es entre el 2020 y el 2022. Tomo este recorte para poder evidenciar la adaptación de las estrategias de diseño, de comunicación y de producción que hicieron las tres marcas y cómo se hizo esta reconfiguración en la relación entre la usuaria, la marca y la indumentaria en esta convivencia que encuentro del espacio público y privado dado por el COVID-19, puntualmente por el aislamiento social preventivo y obligatorio que se aplicó en Argentina. El área académica es el de moda, es la línea 17 de imagen, moda y tendencias, ya que con mi tesis busco teorizar acerca del sistema de la moda como un fenómeno social y cultural, analizando las respuestas de las tres marcas a los cambios sociales que se dieron en este contexto. Tomo estas tres marcas también porque cada una tiene como un uso específico que era interesante para mí poder analizarlo, ya que como contaron y por la evolución que había tenido, veía gente que era de otros lugares que no es Argentina, quiero contarles como muy brevemente en qué se especializa cada una de estas marcas. Jack Moore, por su parte, está especializada, o sea, es ropa para mujeres y hace como para todos usos, pero siempre se especializó en ropa de trabajo, ropa para trabajar para la oficina. Por su parte, Caro Cuore tiene un 85% de su propuesta es para mujeres, dejando un 15% para hombres y una pequeña porción para niñas. Y dentro de sus productos están especializados en lo que es ropa interior, pijamas, y tienen algunas líneas de ropa de playa, por ejemplo, en verano, o ropa deportiva. Ya entraré un poco más eso en el desarrollo de la defensa, pero como que están especificados en el interior. Y por su parte, Francisco Ayala era muy interesante porque desarrolla un tipo de producto que fue una actividad que estuvo en pausa durante el COVID y puntualmente del aislamiento, que eran como los eventos sociales, las fiestas. Es un diseñador de alta costura que hace vestidos y ropa a medida para esa ocasión. Bueno, la pregunta problema con la que trabajé es cuáles fueron las transformaciones que implementaron las marcas de indumentaria de Argentina en las estrategias de diseño, comunicación y producción para adecuarse al nuevo código de imagen que adoptaron las usuarias a partir de la implementación del teletrabajo entre los años 2020 y 2022. ¿Por qué tomo este periodo de análisis y el 2020 y 2022? El 2020 es porque se dio comienzo al aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. Las empresas tuvieron que implementar el home office, el trabajo a distancia para todos aquellos que no eran trabajadores esenciales. Y el 2022 como fecha de finalización, ya que en ese año en Argentina no era obligatorio el uso de barbijos en espacios públicos y la reincorporación a la oficina y a la actividad laboral presencial era una decisión puntualmente de las empresas, como que no había una bajada. Bueno, el objetivo principal de mi trabajo es analizar las transformaciones implementadas en las estrategias de diseño, comunicación y producción de las marcas de indumentaria argentina para adecuarse al nuevo código de imagen impuesto por las usuarias a partir de la consolidación del home office en el periodo comprendido entre los años, 2020 y 2022. De este objetivo principal se van a desprender 4 objetivos específicos con los que voy a trabajar. El primero es indagar sobre la convivencia entre la imagen pública y la privada, considerando los hábitos de vestimenta que se modificaron y perduraron a partir del aislamiento social impuesto por el COVID-19. El segundo es indagar sobre las propuestas de diseño de las marcas de indumentaria femenina previo al COVID-19 y los cambios que implementaron durante el ASPO.
El tercero es identificar las estrategias de comunicación de las marcas previas al aislamiento social y descubrir sus transformaciones frente al cambio de contexto impulsado por el COVID-19. Y el cuarto objetivo específico es identificar las estrategias de producción que implementaron las marcas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, todo esto lo llevé a cabo e implementé esta metodología de investigación que la investigación que realicé es descriptiva, ya que busca evidenciar el rol del cuerpo vestido y de imagen personal en determinados espacios, también el sistema y el funcionamiento del sistema de la moda y lo que yo denomino en mi trabajo como el aspecto performático de la moda que se dio en este contexto de COVID-19 y de la relación entre las mujeres, el contexto y el indumento, dado también por la forma de trabajo desde su casa y con la cámara prendida, donde se hacía como esta imagen montada en un punto para esa escena. Las metodologías que se aplicaron, las técnicas, perdón, combiné estas dos metodologías. Algunas son de la metodología cuantitativa y otras de la cualitativa. Con respecto a la metodología cuantitativa, apliqué la técnica de encuesta, que el muestreo se dio por selección no probabilística por conveniencia, dada por el lugar de residencia de las mujeres y por el trabajo en formato híbrido, es decir, algunos días presencial y otros días desde su casa. Perdón, no lo nombré, la localización que buscaba estas mujeres era que residan en AMBA por el tipo de trabajo de oficina y el tipo de relación que se podía dar en este contexto. Con respecto a la metodología cualitativa, apliqué por un lado el análisis de documentos, que tomé imágenes y videos que compartieron las tres marcas en en la red social de Instagram, y a su vez apliqué también entrevistas semiestructuradas al equipo de diseño de las tres marcas. Bueno, esto me llevó a la hipótesis del trabajo, que es que las marcas de indumentaria argentina modificaron el diseño de sus productos, priorizando la comodidad y suavidad de los tejidos, y transformaron sus estrategias de comunicación para adaptarse a las usuarias que dejaron de lado el código de imagen que se imponía hasta ese momento para trabajar, donde la imagen le ganaba el confort. Bueno, el estado del arte de mi trabajo lo armé en tres núcleos temáticos. Cada uno de estos núcleos se ve representado acá por estos tres círculos. El primero es los cambios en las preferencias de indumentarias por el home office. Y acá nombré como algunos de los trabajos que tomé para este tema. Y pueden ver en los años que están publicados, es que algunos son previos al COVID, y es porque me interesaba más allá del COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, poder entender el cambio de actitud y de relación entre la vestimenta y las personas trabajadoras, digamos. El segundo núcleo temático son las respuestas de las industrias en general frente al COVID-19 en el mundo. Primero tomo en general y después me enfoco específicamente en los que son de indumentaria, en la industria de indumentaria. Acá se pueden ver también algunos de los trabajos que forman parte del estado del arte. Y en este caso queda en evidencia la dificultad que tiene el sector textil y indumentaria para adaptarse al contexto, donde no pueden asegurar una producción, por ejemplo, dependiendo del origen, ¿no? Pero como que estaban dificultados en poder garantizar un ingreso de mercadería, y muchos se tuvieron que abocar a realizar productos que no estaban dentro de su cadena productiva, como insumos médicos, algo que se estaba necesitando en ese momento para poder mantener en funcionamiento su fábrica. Y el tercer núcleo de trabajos es sobre los sectores que influyeron en la rentabilidad de las marcas, y ahí analizo los de producción, el abastecimiento, un poco lo que les estaba contando en relación con el anterior, y el marketing digital. Acá también se pueden ver algunos de los trabajos que forman parte de este núcleo, y lo que acá resulta evidente es la importancia de la comunicación que tienen las marcas y la necesidad de generar un vínculo y de poder traspasar un poco el producto y poder comunicar su identidad de marca más allá del producto que están vendiendo, para poder generar un vínculo y una conexión con sus clientes. Bueno, de esta forma, entonces, con estos tres núcleos se encuentra el área de vacancia que da lugar a esta investigación, y es que si bien existen estos trabajos que
analizan por separado cada una de estas piezas, no, no encontré un trabajo que pueda linkear estas tres variables con las que yo trabajo en mi tesis, y a su vez todo esto en relación con las necesidades y los deseos de las usuarias, que como se puede ver es como súper importante y en mi trabajo es lo que busco también poder evidenciar. Bueno, con respecto al marco teórico, está conformado por 6 conceptos claves. El primero es el del cuerpo vestido, tanto en relación entre el cuerpo y el indumento, y para esto voy a tomar principalmente a 3 autoras. Primero, Anne Whistle, que no sé si se pronuncia en Whistle, pero vamos a decir que sí, que presenta la práctica corporal contextuada, presenta este término y yo lo tomo para mi trabajo en relación del cuerpo, el contexto y el indumento. Por su lado, Saltzman plantea que el textil tiene una doble capa entre o sea, una capa exterior que está en contacto con el contexto y una capa interior que está en contacto con la piel de la persona que lo lleva, y hay que evaluar su relación tanto para adentro sería como para afuera. Y por su parte, Solkin plantea que existe una relación coherente pero no amigable durante todos los años entre el cuerpo y el contexto. Otro concepto muy importante para este trabajo es el de moda, y también analizar el rol del diseñador y cómo puede responder a las necesidades de sus usuarias teniendo en cuenta el textil y la indumentaria. También tiene que tener en cuenta la relación entre el cuerpo, el indumento y el contexto, como le podemos ver también en el punto anterior. De esta forma se desprende otro concepto importante que es el sistema de la moda, y que acá se busca evidenciar cómo los diferentes organismos y áreas que conforman este sistema pueden trabajar en sincronía para hacer posible su funcionamiento. Perdón, no fui nombrando los autores que tomé en cada uno de estos, pero bueno, en moda tomo a Godard y a Solkin, y en el sistema de la moda retomo también a Saltzman y a Solkin que teorizan a partir de este concepto. Bueno, otro muy importante para esta tesis es el concepto de identidad, y acá tomo a 2 autoras, Pla y Solkin. Pla plantea que la identidad es un proceso largo de construcción y que está dado por lo que el individuo es y cómo lo reconocen las otras personas. Y por su parte, perdón, Solkin plantea que está formado por 3 piezas. Uno, lo que el individuo es; otro es lo que aspira a ser; y por otro lado es cómo lo reconocen los terceros, las otras personas. Bueno, con respecto al código de imagen, retomo a Eco, y Eco dice que los códigos vestimentarios existen, nada más que son muy difíciles de detectar, porque están alineados al sistema de la moda y a la rapidez de la moda, entonces que están en constante cambio. Y a su vez también dicen que es una construcción social para cada espacio el código de imagen, en muchos casos. Bueno, y con respecto a la comunicación de las marcas, tomo como referencia a Acker, que un poco alineado con el concepto de identidad, él plantea que hay que diferenciar entre el concepto de imagen y de identidad, y que hay que tener en cuenta lo que la marca interna es y cómo es reconocida por los usuarios. Bueno, con respecto a la estructura de contenidos, está formado por 4 capítulos, y lo armé de esta forma porque en el primer capítulo quería que tomemos yo y todos los lectores de la tesis tengamos conocimiento de estas mujeres consumidoras y cómo fueron cambiando su relación con su indumentaria y el contexto. Y en los otros 3 capítulos están enfocados en la respuesta de las marcas, y cómo fueron cambiando una vez que tenemos como conocimiento que se actuó de tal forma y que las mujeres hicieron determinadas modificaciones, cómo las marcas pudieron responder a eso. Es por eso que entonces el capítulo 1 es sobre el rol del indumento en tanto función y ornamento. Se va a analizar el cuerpo vestido, la moda, el código de imagen, en este contexto entonces de cambio de paradigma laboral y de la convivencia entre la imagen pública y la privada, y aparece también el concepto del aspecto performático del vestir que se dio en este contexto. En el capítulo 1 se va a a dar respuesta al objetivo específico 1. Con respecto al capítulo 2, se da respuesta al objetivo específico 2 y trata de la industria de la indumentaria en Argentina y el rol del diseñador dentro de las empresas como pieza clave para poder tomar decisiones y estar alineado al deseo de las usuarias. El capítulo 3 está relacionado con el objetivo específico 3 y es sobre la comunicación,
y trae a colación las herramientas de comunicación que pueden tener las marcas y las estrategias que pueden aplicar según los objetivos. Y como en el cuarto capítulo, con el objetivo específico 4, se va a analizar las estrategias de producción que pueden aplicar las marcas, los distintos orígenes productivos y cómo se pueden adaptar al contexto dependiendo un poco de sus características. Bueno, vamos entonces con los capítulos. El capítulo 1 entonces va a hablar del rol del indumento y se va a ver la técnica aplicada de encuesta a estas mujeres trabajadoras que residen en AMBA y que trabajen en un formato híbrido entre home office y presencial. Acá se puede ver como una captura a modo de ejemplo del tipo de encuesta que utilicé, que fue una encuesta online. Y les quiero compartir como dos conceptos que para mí fueron, dos conceptos, no, perdón, dos preguntas que fueron disparadoras y un poco filtro de todo el trabajo. La primera es cuando les pregunté a las mujeres si se vestían diferente los días que trabajaban desde su casa a los que trabajaban presencial, y el 88,5% de esas mujeres contestó que sí. A su vez, y relacionado con el aspecto performático del vestir y cómo utilizaban la indumentaria o el ornamento para poder remitir a otro espacio, era si alguna vez se cambiaron la parte superior de la vestimenta porque tenían una reunión, donde el 84,6% de esas mujeres contestó que sí. Mi pregunta estaba enfocada a la parte superior porque de la misma forma que pasa ahora que ustedes me están viendo la mitad del torso para arriba, lo mismo pasaba en una reunión presencial, donde por debajo se daba esta escena de cuerpo partido, donde la parte superior remitía a un contexto más exterior y la parte inferior a más una indumentaria de interior. Con respecto a por qué consideraban que se vestían o por qué elegían otro tipo de indumentaria para vestirse desde su casa, si lo comparaban con los días que van a la oficina, las respuestas son muy interesantes, donde el 45% de las mujeres contestaban que era por comodidad, porque preferían vestirse cómodas y tenían la posibilidad de hacerlo al estar desde su casa. También aparecía mucho la palabra informal o porque tenían la posibilidad de no estar tan formales en algunos casos, pero bueno, todo estaba englobado en esta idea del informal. Después es muy interesante que aparezcan las palabras pijama o ropa deportiva. Esto lo vamos a ver relacionado también cuando veamos el capítulo 2 con la respuesta de Caro Cuore, pero como que está muy enfocado también a este tipo de producto de interior. Bueno, y aparecen después las palabras relajada, holgada, descontracturada. Todo tiene que ver con esta comodidad, informalidad, de ropa más suelta, otro tipo de textiles, otro tipo de relación también entre la indumentaria y el cuerpo. Y después les quiero presentar como este cruce entre armar un conjunto para trabajar presencial en la oficina y cómo arman un conjunto para trabajar desde su casa. Y en este punto quiero que hagamos foco en el tipo de textil, si es de punto o de plano, o sea, la relación que va a tener ese textil con el cuerpo y el tipo de silueta. Para trabajar en la oficina se prioriza la camisa, un textil de plano, rígido, estructurado. El pantalón de vestir, el jean aparece, pero se repetía mucho más el pantalón de vestir a la hora de tener que elegir un conjunto. Y también aparecía el jean, que esto es un dato de color, en color negro, pero como que es como que parezca que es un pantalón de vestir negro, pero por el color, o sea, similitud de color, pero el jean quizás tiene elastano, tiene como una capacidad de ceder un poco más al cuerpo y ser un poco más cómodo. Aparece en menor porcentaje la remera, o sea, la camisa le gana a la remera a la hora de elegir un outfit para trabajar en la oficina. Y como abrigo aparece el suéter, un poco el blazer, y bueno, y después se puede ver también el buzo tiene una participación muy chiquita y cómo priorizan las zapatillas o las botas, si tienen que decir qué tipo de calzado se ponen. Si vemos el conjunto de las prendas que eligen para trabajar desde su casa, gana la remera de punto en un 21%. Em, y como bottoms eligen jogging como 16, que en los outfits para trabajar en la oficina no aparecía, y aparece en un porcentaje menor el jean. El buzo es el abrigo elegido para trabajar desde casa y vuelven a aparecer prendas que pueden remitir a otro uso, como el pijama, las pantuflas, la ropa deportiva, como que hay mucho
mucha ropa que quizás por su denominación es propia de otro contexto, digamos, no es para trabajar. Bueno, yo creo que con estos ejemplos que les quise mostrar y con estos cuadros se puede ver el cambio de relación entre el cuerpo, la indumentaria y el contexto, y cómo a la hora de prender una cámara es como que tienen que remitir a otro espacio, remitir no al contexto real que están viviendo, sino quizás al contexto que tenían previo al aislamiento, y remitir a esta imagen que tenían de oficina o de trabajo presencial. En el capítulo 2, que está enfocado a la industria de la indumentaria en Argentina, primero quiero que veamos estos dos tipos de marcas que fueron analizados con el trabajo. En un primer grupo tenemos estas marcas de consumo masivo, más allá del tipo de producto que hacen, son marcas de consumo masivo, por un lado Caro Cuore y Jack Moore, y por el otro lado tenemos a este diseñador de alta costura o de autor, un poco hablo de esta diferencia en la tesis, que tenemos a Francisco Ayala. Francisco Ayala persigue la idea de identidad y de diseño argentino como bandera dentro de su propuesta. Y lo que sí es interesante es como más allá del tipo de consumidores diferentes y de tipo de estructura de marca distinta, las tres marcas tienen en común que se buscó la versatilidad de las prendas y de las marcas dado el contexto. Eh, si analizamos entonces estos puntos de espacio público y privado y de interior y exterior, este encuentro de estos espacios y esta convivencia, se va a ver un desafío en el uso. Y este concepto me lo trae una de las marcas a la hora de hacer la entrevista. Tuve la oportunidad de encontrarme con las diseñadoras de las dos marcas, Caro Cuore y Jack Moore, y con el diseñador Francisco Ayala, y es interesante ver los cambios o las adaptaciones que hicieron en su producto para responder a este nuevo contexto y esta nueva demanda de parte de sus consumidoras. Por el lado de Jack Moore, me comentaba la diseñadora que hicieron una línea de o sea, una cápsula especial de prendas más cómodas pensadas para el interior del hogar, y a su vez que creció muchísimo la línea de medias, que era un producto que en el aislamiento y en su casa como que consumían mucho más, entonces le dieron mucho más volumen en su compra. Por el lado de Francisco Ayala, él me contaba que dado el COVID, en realidad el aislamiento y las herramientas que tuvo que empezar a implementar para poder mantenerse activo y activar su marca, empezó a hacer una serie de encuentros por Zoom o por Meet, perdón, en Instagram con distintas cooperativas, diseñadores, distintas marcas, y así pudo dar con una cooperativa que hacen unos ponchos con un hilado de llama, y lo que me parece súper interesante de lo que me contaba es que esos ponchos son más para sentir que para ser vistos, y está muy relacionado con lo que estaban buscando las mujeres en ese contexto. Eran prendas o tejidos que abracen, que sean cálidos, que sean cómodos, abrigados, y quizás no es tan percibible todo eso a la vista por un externo. Bueno, y con respecto a Caro Cuore, es muy interesante los cambios que hicieron o este desafío en el uso que vieron por parte de sus usuarias. Por un lado, en los corpiños tuvieron que hacer una adaptación y un nuevo tipo de producto, porque ellos tenían previo al COVID unos corpiños que eran armados, con alambres más estructurados, y después del COVID, durante un tiempo que las mujeres preferían no usar corpiño porque estaban dentro de su casa y fue una baja que vieron dentro de su compra, tuvieron que desarrollar un corpiño que sea como una segunda piel, sin costuras, casi con la sensación, y en palabras de la diseñadora, como si no tuvieran nada puesto, pero dando como esa sensación de sostén pero libertad a la vez, como una nueva búsqueda en esa relación entre el corpiño y la mujer. Otro producto que cambiaron es el de los pijamas, y acá creo que se ve súper reflejado este concepto del desafío en el uso, y es que ellos trabajaban los pijamas con textiles y molderías, y la elección del producto estaba dada para hacer un producto de interior, para dormir o para estar en el interior del hogar, y notaron que muchas mujeres elegían salir con ese pijama que usaban en el interior hacia el exterior, pero ellas nunca habían considerado la transparencia de los textiles, por ejemplo, o si la moldería era adecuada. Entonces empezaron a hacer un replanteo del producto para que pueda tener esta versatilidad en el uso y poder cubrir tanto la necesidad del uso en el interior como en el exterior.
Y otra línea de productos que cambiaron es la de ropa deportiva, que ellos hacían ropa deportiva, pero se dieron cuenta y también se puede ver reflejado en las respuestas de la encuesta, es que la ropa deportiva no solamente es para uso deportivo, es porque quieren estar cómodas. Entonces tuvieron que hacer dos líneas. Una línea que es ropa deportiva tecnológica, específica para hacer deporte, con textiles y moldería que responda a la tecnología que necesita la indumentaria para poder hacer deporte, ya sea transpirable, dry fit, que sea más ajustada, bueno, distintas cosas. Y otra línea que sea para uso de hogar. Entonces no es ropa deportiva para hacer deporte, sino como esta función de la ropa deportiva por la comodidad. La comodidad que va a estar dada por el tipo de siluetas y el tipo de textil que utilizan. Bueno, con respecto al capítulo 3, acá traje brevemente algunas de las imágenes que fueron analizadas y una captura del video, pero bueno, quiero como poder contarles resumido. En el caso de Caro Cuore, traje estas dos imágenes que compartieron en su red social Instagram, donde se puede ver a una mujer en ropa interior, en el interior de su casa. En la primera imagen se ve una mujer como bastante relajada, que la realidad es que si todos podemos recordar cómo estábamos viviendo en marzo o abril, porque esta, si mal no recuerdo, fue compartida los primeros días de abril, no creo que nadie pueda identificarse con esa imagen y que pueda sentir que estaba con ese relax y tranquilidad y una fruta cortada y disfrutando del momento, sino que se vivían momentos de incertidumbre. Entonces esta imagen resulta bastante lejana con sus usuarias. Y la segunda imagen la traigo porque las palabras que dicen es que son diseños que se adaptan a tu cuerpo, pero el corpiño que están comunicando en esa imagen es el corpiño armado que hacía la marca históricamente y que justamente es el que no se adapta al cuerpo, no es el que hoy eligen este otro corpiño nuevo que desarrollaron que realmente se adapta al cuerpo. Entonces como que querían estar alineados a lo que estaba sucediendo, a atender al deseo de sus usuarias, pero no estaban respondiendo efectivamente desde el lado del producto, sino que desde la comunicación quisieron poder llegar, digamos, a ese nuevo concepto. Bueno, en el caso de Jacmoore, la marca no compartía productos durante el principio del aislamiento, pero sí salió con estas dos imágenes, que se puede ver un edificio de fondo con estos cuadrados blancos y con un texto positivo de motivación. Y sí es interesante cómo se puede ver la respuesta de sus usuarias a estos mensajes. En la presentación yo presento como una captura de pantalla de esto, donde se puede ver que dicen que Jack Moore siempre va más allá de las prendas y que acompaña a sus clientas en estos momentos difíciles. Yo creo que este es el punto de conexión y de vínculo emocional y de valores más allá del producto, más allá de la marca. Bueno, y con respecto a Francisco Ayala, esto es una captura de uno de sus videos que compartió, donde estaba pintando a mano uno de los textiles, que es una actividad que él realiza, o sea, es algo que forma parte de sus productos, de su diseño, y es un video que es casero, con ruido de fondo, no es una imagen que está curada o armada, digamos, como que es casi como un video real que puede compartir cualquiera de sus clientas, cualquiera de sus seguidoras. Y yo creo que buscó la conexión y también por sus hashtags como el hagamos algo, moda en casa. Si recordamos cómo se estaban viviendo esos momentos de aislamiento, muchos se volcaron a hacer manualidades o actividades que lo ayuden a conectar o a relajarse en ese contexto. Y creo que él con esta imagen, este video en realidad, intentó conectar desde ese punto y demostrar su identidad y diseño argentino con su actividad. Bueno, dentro del capítulo 4 entonces presento las entrevistas semiestructuradas que se dieron también a estos equipos de diseño y de producción de las marcas y teniendo en relación entonces con estos dos tipos de marca, de consumo masivo o de alta costura, traigo acá como algunas diferencias que se pueden dar, donde las marcas de consumo masivo obviamente tienen una producción masiva. En una de las respuestas
de la marca Caro Cuore se puede ver que tienen de mínimos de producción 1.500 unidades y a veces aperturado en 4 colores un mismo producto, lo cual lleva a 4.500 unidades quizás de una misma remera en 4 o 3 colores. Por el lado del diseñador de alta costura es una producción artesanal a menor escala, casi que son productos únicos, en cambio en las marcas de consumo masivo son productos seriados, es una producción a gran escala. Esto también está alineado con los orígenes productivos, donde en las marcas de consumo masivo tienen un producto nacional o importado, y donde en cada uno de estos orígenes sacan como lo mejor que pueden obtener de cada uno. Por ejemplo, con la tecnología o el tipo de producto que se puede desarrollar en China, por ejemplo, para Caro Cuore, con estas prendas más de tecnología o las sin costuras, o el pima peruano que pueden traer de Perú. En cambio, y alineado con la identidad y el diseño argentino, como esta frase cabecera del diseñador Francisco Ayala, él tiene un producto nacional y trabaja con talleres, con artesanos y con cooperativas para poder lograr sus productos. A su vez, con respecto a los textiles, él está como muy involucrado en el desarrollo de los textiles y no es que tienen telas de importadores o importadas, sino que quizás trabaja con artesanos, con telares para poder formar él mismo ese textil de distintos hilados. También me compartía como una experiencia que había recibido un retazo de tela, en realidad bastante tela no me acuerdo, pero era como una tela como muy valiosa, que no se identificaba él con esa tela, entonces lo que hizo fue desarmarla, cortar pequeñas tiras y las pasó por un telar que las entrelazó con otro tipo de textil. Entonces como un tipo de desarrollo textil como mucho más de experimentación y único que no se va a dar en una marca de consumo masivo. Bueno, esto también se ve relacionado en la curva de talles o lo hecho a medida que pueda hacer una alta costura. Estas dos diferencias las presento para poder ver la diferencia de acción que tienen estos dos tipos de marca ante situaciones no esperadas como fue el COVID-19, y cómo un diseñador de alta costura puede dar con una cooperativa y se puede desarrollar este tipo de ponchos que desarrolló, por ejemplo, Francisco Ayala para poder atender la necesidad de sus usuarias, y quizás una marca como Caro Cuore o Jacquemus tienen que esperar más tiempo para poder responder a esa demanda y utilizan herramientas de comunicación, por ejemplo, como se puede ver en el capítulo 3, para poder responder al contexto, mientras que en paralelo van desarrollando el nuevo tipo de producto que necesitan, pero mucho más adelante. Bueno, de esta forma se llega a la conclusión que tiene como, a mi entender, dos piezas que son importantes. En principio, que a esta práctica corporal contextuada que presenta en Whistle, que está dada por 3 piezas, el cuerpo, el indumento y el contexto, yo le sumo, y dado a la respuesta de las mujeres y de las marcas, la mirada externa como un cuarto punto a tener en cuenta. Porque a la hora de tener una presentación y con el aspecto performático del vestir, el contexto era el mismo, nada más que cambiaba una cámara prendida o una cámara apagada. Entonces la mirada externa entra en juego en la actitud de las consumidoras y en su relación entre el cuerpo y el indumento. Y a su vez, ese escenario que se había planteado como equilibrio y que yo sostuve durante muchos meses para mi tesis, el equilibrio entre la convivencia del espacio interior o de la imagen interior con la exterior, con el correr de implementar las técnicas y de analizar el trabajo, me di cuenta que en realidad el exterior estaba quedando disminuido y que el interior le estaba ganando al exterior, y que esta imagen donde se prioriza la comodidad, el confort, los textiles, la moldería, le estaba ganando espacio a otra imagen que quizás ya no era la que las mujeres querían sentir o tener. Creo que ahí se da también un poco la idea del equilibrio por encontrar este punto medio entre lo que quieren ser y cómo quieren sentirse. Bueno, y con respecto al aporte al campo del conocimiento, bueno, un poco relacionado también con la vacancia, con esta investigación se logra la articulación de las variables principales de esta investigación, donde se tienen en cuenta también los deseos y las necesidades de las usuarias y la respuesta de las marcas en esta convivencia entre la imagen pública y la privada, y la nueva configuración del sistema de la moda que se presenta, donde las mujeres y las usuarias cambian su deseo y relación para la indumentaria y cómo las marcas responden a ese cambio de deseo. A su vez,
Con el recorrido de todas estas variables, se entiende que es una herramienta valiosa para el profesional y para las marcas, porque se puede visualizar cuán importante es que tengan un trabajo que esté alineado entre el diseño de producto, la estrategia de comunicación y producción y este equipo de marketing que sea innovador y que esté atento a lo que está pasando para potenciar los valores de la empresa y generar el vínculo que desean y necesitan con las usuarias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nati. Muy bien. Llegamos justo. Bueno, a ver, espérame que ahí. Bueno, el profesor Gaito está por ahí. A ver si quiere decir algunas palabras o paso directo a las preguntas del jurado. Estoy. Me Ok, parece que lo que hay que hacer es darle la palabra al jurado para vamos. que diga Perfecto. o presente sus dudas, aclaraciones o lo que necesite. Muy ¿Está bien. el Bueno, jurado entonces, disponible? Sí. sí, vamos a darle la palabra en primer lugar a la profesora Gloria Escobar Guillén. Gracias, Fabiola, y gracias, Natalia, por tu presentación, ¿verdad? Y las láminas tan ilustrativas de todo tu proceso y los resultados de la investigación. Yo tengo algunas dudas, ¿verdad? Que tal vez me podrías tú resolver. Primero, hablas del área de vacancia, pero no me queda clara por qué elegiste el tema. O sea, por qué tú decidiste elegir este tema en específico, si me pudieras ampliar. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Por qué elegí el tema? La verdad es que yo comencé con la cursada de la maestría durante mitad del 2021 y estaba experimentando yo misma esta situación y veía en mis pares que se daba esta escena. De hecho, si recordamos, había como muchos memes y contenido en redes sociales de esta imagen, de este cuerpo partido, que me parecía súper interesante poder analizar por qué sucedía esto, por qué la respuesta de las personas, no es las mujeres. Yo lo tomé por mujeres por el tipo de marcas que analizo, pero ¿por qué se da esta imagen y este cuerpo partido y esta lucha entre lo que sentían que tenían que ser y la comodidad o el confort que prefieren sentir? ¿Y por qué se da esa elección de indumentaria que no es la que desean realmente? Sí. Y hay un tema que mencionas en la tesis, pero me queda duda de por qué lo mencionas, porque ¿qué tiene que ver el greenwashing con todos los ejes temáticos? Bueno, lo traigo un poco cuando hablo del contexto que está viviendo el diseño en sí. Presento como la evolución del diseño a través de los años. Y para mí era algo propio del contexto y también no lo presenté en mi defensa, pero se puede ver con la experiencia, por ejemplo, de Francisco Ayala, como a partir de un tipo de estructura más pequeña o de una marca, sí, más chica, pueden responder de otra forma al contexto. Yo no lo traigo en la defensa, pero después creo que en la tesis intento dejarlo en claro que tiene que ver con la posibilidad de respuesta a ese contexto y este cambio de demanda y de necesidad también de los usuarios. Ok, sí, habría que ver un poco si se mantiene, ¿verdad? Esa temática, porque creo que está un poco fuera de foco con lo demás. Un par de preguntas más y ya. Hablas sobre tu muestra, que es un grupo de mujeres que residen en el AMBA, pero ¿qué más información tienes de esta muestra? Porque no lo especifica, solo que son mujeres, AMBA, y que trabajan híbrido virtual, pero ¿cuáles fueron con precisión, ¿verdad? Las otras características o requerimientos de tu muestra para este estudio. No, es que en realidad esas fueron, yo lo compartí en mis redes sociales y en mi grupo de conocidos que por favor lo hagan correr y después filtré aquellas que coincidían con esto, que residan en AMBA y que tengan un trabajo en formato híbrido. También me encontré, por ejemplo, con una que lo presento también en el trabajo, que tenía
una bajada de código de vestimenta, tenían que usar un uniforme para trabajar en la oficina, en realidad en planta, y eso me confundía un poco mis resultados, digamos, porque en realidad yo no estaba enfocada en los códigos de vestimenta que sean como bajada, sino como esta construcción social del código de vestimenta. Pero la realidad es que tomé esos dos puntos como para seleccionar mi muestreo. Ok, y bueno, como en conclusiones, me quedé un poquito, pues, como escasa de información, ¿verdad? Eran un poquito obvias las conclusiones, pero yo te pregunto ahorita qué propones como futuras líneas de investigación o nuevos nichos para investigar, ¿verdad? Considerando a lo que llegaste, ¿qué propones tú como futuro? Bueno, estuve pensando un poco en esto, un poco también de tu evolución, y la verdad es que hasta la semana pasada tenía un tipo de escenario y hoy te puedo presentar otro diferente, pero la realidad es que por lo menos en Argentina las marcas, perdón, las empresas están volviendo a la presencialidad casi a un 100%, quizás tienen un formato híbrido, pero no tanta presencia del home office, y para mí es súper interesante ver cómo el escenario previo al COVID o al ASPO, en realidad, cómo se dio durante el ASPO, que es el periodo que yo analizo, y cómo toda esa transición y esa nueva relación entre las usuarias y la indumentaria se va a trasladar a este contexto de post-aislamiento, de retorno a la presencialidad. Y puntualmente la semana pasada me enteré de empresas en Argentina que no están de acuerdo con este nuevo vínculo y con esta relación entre la indumentaria y las personas y esta comodidad y el confort y la elección de otro tipo de prendas, y se está hablando de hacer códigos de vestimenta para que cumplan y estén más alineados a su imagen y su bajada como empresa. Entonces entiendo que una siguiente investigación sería súper interesante ir por ese lado. Ok, muchas gracias, Natalia, por mí estamos bien. Gracias. Gracias, Gloria. Muy bien, bueno, eh, respondido lo que consultó la profesora, pasamos a Cintia Valladares, profe, por ahí está. Sí, acá estamos. Muy Hola bien. Natalia, bueno, primero muchas gracias. Tengo algunas preguntas para hacerte. Primero, ¿por qué elegiste estas tres marcas? O sea, son tres rubros completamente diferentes. Me gustaría que expliques un poco por qué los elegiste. Hola Cintia, ¿cómo estás? Por suerte, por fin te conozco porque te he escuchado mucho. Bueno, las tomé en realidad por el tipo de cercanía que yo tenía con estas tres marcas y por el acceso que tenía a poder hacer entrevistas. Yo trabajé en Jack Moore hace unos años. Yo trabajo actualmente en un grupo que una de las marcas es Caro Core, entonces tengo acceso al equipo de diseño y lo conozco a Francisco Ayala como diseñador porque me ha hecho trabajos a mí en forma personal y tenía un vínculo y una llegada, digamos, que podía tener este espacio de entrevistas. Fue por eso. Y aparte por la diferencia que se daba, porque tenía otras marcas accesibles, digamos, no es que eran las únicas, pero también por esta, quería demostrar o quedar en evidencia como estos tres usos diferentes y cómo se veía reflejada su cambio de propuesta o no, su adaptación al contexto. Perfecto. Después, ¿por qué te centrás únicamente en las mujeres? Me parece valioso que lo hayas hecho, pero no sé si se llega a explicar, por lo menos en tu defensa, por qué te centras en ellas. Porque, básicamente porque las marcas que trabajo, que tomo de casos de análisis, trabajan específicamente para mujeres. Jacmura es ropa solo para mujeres. Caro Cuore tiene un poquito de hombres, pero la realidad es que es casi todo mujeres. Y Francisco Ayala también hace más ropa para mujeres o sin género, pero se especifica en mujeres. Creo que ahí hubiese sido valioso el cruce de esta cuestión de que hablas un poco del código de vestimenta y de las presiones sociales que se posan un poco más sobre las mujeres. Ahí capaz tenías una oportunidad no sé, en cierta forma siento que la perdiste. Después, decirte que es muy rico tu marco teórico, sobre todo el primer eje. Tomás en Wistel, tomás a Saltman y a Salkin. Em, Me gustaría que me cuentes un poquito cómo vinculás estas conceptualizaciones de ellas tres, sobre todo hablas mucho de la práctica corporal contextuada y de la performatividad de vestir. ¿Cómo crees que se vincula con tu trabajo o desde qué lado lo tomás?
porque no me termina de quedar claro cuando hablas de esta mirada externa, cómo llegas a hacer ese cruce que hablan las autoras. Mira, en realidad Saltman en Whistle y Solkin principalmente lo hablaba un poco con Alejo antes de dar comienzos a la defensa. Yo una vez que terminé la universidad hice un programa de actualización en la FADU que estaba de Sociología del Diseño que estaba a cargo de Solkin. La tuve como profesora, tengo muchos trabajos y muchos textos que compartía ella también en este programa. Por eso la ven presente como bastante en mi trabajo también, porque estoy como bastante atravesada conceptualmente por Solkin, en el buen sentido. Y tomo esta idea de la práctica corporal contextuada porque entiendo que al cambiar el contexto se vio este cambio de preferencia de indumentaria, en esta convivencia entre la imagen pública y privada. Imagen pública entendida como el momento de oficina y privada cuando tenían que trabajar desde su casa, y cómo con el aspecto performático me refiero a esto, como a este cuerpo partido, a esta imagen que estoy dando yo hoy en día acá, donde ustedes me pueden ver esta parte nada más de mi cuerpo y de mi cara, y cómo estoy montando una imagen y trabajando con los elementos, tanto del indumento como del ornamento, para poder contextualizar quizás en otro contexto o otra imagen que no tiene que ver con la imagen que yo tendría en el interior de mi casa si no estuviera con una cámara prendida en este momento. Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien, también respondido. Vamos a pasar al profesor Juan Carlos Guamán. ¿Está por ahí? Aquí estoy. Bueno, Natalia, primero muchísimas gracias. Por ahí algo que me llamó muchísimo la atención de todo lo que pudiste explicar es justamente el recorte temporal de tu investigación, porque dado ya en este caso, y esta sería básicamente mi pregunta, ¿por qué después de casi 4 años pasada la pandemia y de confinamiento, el recorte de espacio-tiempo dentro de esta investigación no aborda más bien la relación entre la pandemia y la pospandemia? Porque pienso que podría por ahí abordarse o ahondar un poco más en estas cuestiones que tú te haces con relación al vestido, el indumento, y la relación que éstas tienen, o sea, me refiero al indumento con el cuerpo y las relaciones que éstas tienen en el contexto de lo privado y lo social en este marco, porque es justamente lo que no me quedó muy claro. ¿Me podrías explicar, por favor? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, la realidad es que yo este trabajo lo vengo haciendo desde hace 2 años, 3 años en realidad, desde el 2021. Mi periodo temporal lo seleccioné por estos dos puntos que quería entender de... Yo me centré principalmente en el aislamiento social preventivo y obligatorio, como que todo lo que pasó posterior a eso, o sea, lo que le comentaba a Gloria que puede ser como una línea para una investigación futura, no lo tomé para mi trabajo, pero porque sentía que quería analizar mejor la respuesta a lo que sucedía antes y lo que sucedió durante el ASPO, digamos. Entiendo que hubiera sido rico poder tomar esta transición que se fue sucediendo, pero por lo menos acá en Argentina es bastante reciente la reincorporación más días o la vuelta a la presencialidad, como con más carga horaria o más días en la semana. Como que si hubiera tomado quizás desde el periodo hasta el 2023 en lugar del 2022, el escenario no hubiera sido tan distinto, por Y lo menos justo por lo que puedo entender. Sí, justamente por Sí. ahí sale mi duda, porque ahora que tú mencionas esto de estos cambios, incluso lo mencionaste en tu defensa, de los cambios que están habiendo con relación a la nueva imposición de, por ejemplo, de uniformes o de una nueva imagen en el campo laboral. ¿Por qué no justamente hubo una prospectiva? En ese caso sería, esa es la palabra, con relación al trabajo en cuestión, porque siento que dentro del margen de tiempo que tú trabajaste esto, pues por ahí incluso la misma hipótesis ya te rebotaba ya te anticipaba las conclusiones de lo que estaba sucediendo. Es esa más una observación. Ok, la tomo. Muchas gracias, Juan Carlos. La realidad es que de esta bajada de uniformes o de otro tipo de actitud por parte de las empresas,
me enteré la semana pasada, no era algo que estaba, por lo menos yo no me había enterado, no estaba a mi alcance ese conocimiento. Y por eso es que sentí que ese periodo de análisis era el correcto, por el objeto, el tiempo de análisis y el objeto que tomé yo de análisis, este cambio del previo ASPO y el ASPO. Como que no me centré en un posterior, digamos, y cómo esa adaptación o ese vínculo entre las mujeres, en mi caso, el indumento y el contexto y el retorno a la actividad laboral más presencial. La realidad es que no lo consideré yo en mi trabajo. Entiendo. Bueno, como te digo, Natalia, la verdad, eh, creo que el tema es bastante interesante. Por ahí, haciendo ciertas modificaciones, podríamos haber obtenido tal vez otra información, o un punto de vacancia en el que podríamos ahondar un poco más. Sin embargo, si algo yo tengo que rescatar justamente de tu proceso de trabajo, es toda la parte del desarrollo de vinculación, de la gestión de una marca en estas brechas de tiempo, donde obviamente estas rupturas, llámese por contextos sociales o sanitarios, cambian las dinámicas de la indumentaria. Eso es algo que yo rescato muchísimo de tu trabajo, porque se entiende justamente cuál es el rol del diseñador de indumentaria en este proceso y cómo éste trabaja con otras aristas dentro de la misma cadena productiva, como en este caso son analistas de tendencias, cool hunters, diseñadores gráficos, marqueteros, y cómo todo esto trabaja en función al usuario, que básicamente dentro de nuestro negocio es ese, ¿no? O sea, diseñamos objetos para comercializar esos objetos. En ese sentido, yo creo que lo tienes súper claro, y es un aporte, justamente, a entender mejor cómo funciona esta cadena, de producción hasta llegar al final con relación al producto. Por ahí solamente esta observación que te hacía, que creo que justamente puede, como tú lo habías mencionado, puede ser una vacante a ahondar muchísimo más en este tema que nos estás trayendo acá sobre la mesa. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu devolución. Con gusto. Muy bien, bueno, todas las respuestas dadas. No sé si el profesor Gaito quiere acotar algo más o nos vamos a la No, presala para no, debatir. me parece que todas las preguntas que hicieron el jurado, eh, me parece que con eso redondeamos la presentación. Así- Bueno, esperamos la tesis de Ramiro, y esperamos también estos intercambios siempre. Gracias. Bueno, vamos a hacer el cierre de esto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Natalia por la presentación, al jurado, muy agradecidos por colaborar con nosotros activamente. En este caso, la devolución creo que fue bastante rápido, ¿no? El regreso acá a la sala, porque hubo acuerdo fácil. Después, a veces es más discutido. Significa esto, en primer lugar, Natalia, esto tiene tres partes. Primero lo que te voy a decir ahora, después la lectura del dictamen por Fabiola y terminamos con la calificación. Lo que te voy a decir ahora es, estás aprobada, Natalia. Te digo esto para que, y que en lugar de estar angustiada por lo que puede pasar, es que puedas escuchar con claridad ahora el tema del dictamen. Luego de la lectura del dictamen, sí, lo que vamos a decir es, voy a anunciar yo cuál es la calificación, pero es el resultado de lo que pasa en el dictamen. Pero en este caso te voy a decir, te lo digo y repito, que estás aprobado. Y por otro lado, que la calificación fue acordada por unanimidad por los miembros del jurado. Así que escuchamos a Fabiola con el dictamen. Bueno, muy bien, más tranquila porque ya pasó, así que ahora escuchar el dictamen y bueno, por supuesto agradecerle al jurado por sus aportes, tanto en la lectura como en la escucha de tu defensa. Muy bien. Bueno, en primer lugar te queremos felicitar. Es muy interesante cómo se analizó y se abordó el estudio de las marcas en relación a la situación general del proyecto, como también esa mirada que vos ponés sobre el rol del diseñador con la industria, ¿no?
también llamó la atención y tomamos nota de eso. Esta vinculación de las marcas también con la industria, decíamos, y con la función de la cadena de producción y el uso del producto. Todo esto que, por supuesto, desde algún lugar también fue cómodo porque como tienen que ver con marcas que vos trabajaste y conocés, y acercamientos con el diseñador seguramente fue fácil. Pero es muy interesante cómo lo abordaste. Bueno, sin embargo, hubo algunas cuestiones que fuimos marcando, que el jurado te fue marcando, y que realmente las tenemos que compartir para que lo pienses para futuras investigaciones o si te haces algún doctorado en algún momento, como por ejemplo que en realidad las conclusiones son como un poco evidentes, ¿sí? Se llegó a mirar o a evaluar al final de todo este recorrido de tu investigación, como hay cosas que rozan en algún modo lo obvio, ¿no? Es una tesis un poco desactualizada, como te dijo el jurado, en algún modo, y no hay demasiados aportes de valor al momento de hoy y a la actualidad del contexto en el que hoy nos presentamos, ¿no? Si bien hay cuestiones que son decisiones del tesista, sin lugar a dudas, como vos lo respondiste, de cualquier manera, a la hora de la defensa hay cosas que ajustar, porque seguramente el jurado te lo va a marcar con una tesis que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, también se te indicó que de algún modo perdiste, o quizás no perdiste, sino que lo podés rescatar para otra investigación, la oportunidad para problematizar más lo social, ¿no? Y la imagen, que no se vio o se invisibilizó por lo menos ahora en la escucha y en el documento. Se pudo haber profundizado un poquito más sobre esto, sobre un concepto que vos marcas en tu tesis que tienen que ver con el deber ser, como por ejemplo, y estas entrevistas que se hacen con el usuario en relación a ese concepto, ¿no? Y al tema de la imagen. Siempre nosotros cuando rescatamos el aspecto metodológico, el cruce con lo teórico, es lo que enriquece, por supuesto, la investigación. Bien, hay cierta desconexión con el marco teórico, hay una de las profesoras te marcó alguna mirada o diálogo entre autores, que vos lo pudiste de alguna manera explicar en tu defensa, pero bueno, se te marcó como en la mirada del documento. No se entendió demasiado, si bien también lo intentaste explicar en la defensa, pero en el documento no aparece esto, la articulación con el concepto de greenwashing, ¿no? Que esto, bueno, después vos lo indicaste como vos lo tenés pensado, pero atento con que en el documento no se leyó así. Bien, algunas sugerencias, como por ejemplo que podría haberse puesto a analizar, o la mirada del análisis en el punto de la transición pandemia a pospandemia, porque hay cambios que vinieron para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia ya pasó, pero hay ciertas cuestiones que todavía van a estar establecidas en el mercado laboral y además algunas vinieron para quedarse, aunque la pandemia haya desaparecido. Con respecto a la metodología, no se visualiza una matriz de datos e información de la muestra, así como el diseño de la investigación. En esto los profesores te indicaron que no llega a una total claridad la selección del recorte que vos hacés, por qué solo de mujeres, ¿no? Que hubiese sido interesante quizás profundizar o sostener algunas cuestiones más desde lo social, vincular alguna cuestión de género, ¿no? Más abierto que tenga que ver no solo con las mujeres. Bien, después de esto pasamos a que tampoco quedó demasiado presentado esta selección de variables, el porqué de esa selección, ¿no? A esas características de por qué se seleccionaron esas mujeres, que bueno, tienen que ver con variables blandas que por ahí vos articulaste en la mirada de este grupo, ¿no? Particular de muestra. Falta un camino en la metodología, en la implementación de esas herramientas, por ejemplo, en esta selección de la difusión de las encuestas. Bueno, difundir las encuestas en mis redes sociales. Bueno, el por qué, la justificación, por qué no otras, por qué solo se seleccionaron esas vías o esos medios. Bueno, todo esto es interesante en una investigación de maestría que estén aclaradas. En conclusión y como cierre, podemos decir que no queda claro el fundamento de dónde se aplican los recortes que vos seleccionás, ¿no? En alguna medida faltó esa fundamentación, salir un poquito quizás de la zona de confort, de lo que yo conozco, porque las marcas, porque el diseñador, porque las redes que tengo, porque lo que tengo a mano,
y son las marcas que yo manejo, y quizás ahondar o cruzar o vincular todo esto con algunos otros contextos, ¿no? Que eso es lo interesante también para una investigación, que no queda para que puedas explorarlo para más adelante. Te recomendamos dialogar con la problemática más allá de lo que de alguna manera está en el contexto más próximo, porque en alguna medida resulta atemporal en alguna forma tu tesis. Lo que vincula cierta desactualización, que vos de alguna manera lo justificás como un recorte de la tesis, pero que no podemos dejar de decirlo para la mirada del jurado. Bueno, dicho todo esto, paso de nuevo al profesor Gaito, que va a decir su calificación, la calificación, digamos, por unanimidad. Bueno, como te dije antes, Natalia, por eso hice la aclaración antes de que estaba aprobada. De todas maneras, y atendiendo todos los aportes que ha hecho el jurado con esto, y para elaborar el dictamen, el jurado concluyó por unanimidad, los 3 jurados concluyeron que tu calificación es de 7 puntos sobre 10 posibles. Así que damos por concluida aquí este acto de defensa con la entrega de la calificación, la lectura del dictamen. Así que de nuestra parte y legalmente hasta aquí llegamos en este acto de defensa de tesis. Agradeciéndote a vos la presentación y al jurado la colaboración. Excelente. Bueno, Natalia, felicitaciones, magíster, ya recibida. Así que bueno, como dijo el profesor Gaito, todo lo que resta para la titulación, la documentación y el trámite de todo lo que viene, después con Alejo lo seguimos manejando, no te preocupes, siempre vamos a estar para cualquier consulta. Así que bueno, como dijo el profesor Gaito, felicitaciones, Nati, abrazo al jurado, Muchas gracias. mil gracias. Y bueno, muy bien, magíster, excelente. Logrado. Felicitaciones y Muchas gracias al gracias. jurado por participar. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Gracias, felicidades. Natalia, muchísimas gracias. Feliz día. Nos seguimos viendo en otras instancias con el jurado. Abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Gracias, a todos. Nati. Chau, chau.